Hay un tema que quisiera empezar a compartir con ustedes y creo que va a ser recurrente en estos domingos y jueves que vienen. Uno de los temas que hemos estado conversando con el liderazgo es acerca de cómo continuar haciendo misión en la situación en que nos encontramos como iglesia. Cuando hablamos de misión, yo tengo que volver necesariamente a un tema en las Escrituras que es acerca del reino de Dios y cómo el reino de Dios de alguna manera se desarrolla en nuestra iglesia y en nuestra misión. Necesitas entender el concepto de reino de Dios para poder hacer misión hoy. Y esa es la gran pregunta: ¿cómo hacemos misión? ¿Cómo mostramos el reino de Dios en este tiempo complicado y difícil? Amar de palabra, amar de hecho, amar de verdad. Ese es un gran dilema hoy en día. Perdonar, ayudar y servir es un gran dilema hoy en día. Tener comunión, amistad, dar esperanza, tender una mano es complicado hoy en día. Es un gran desafío porque el COVID-19 nos ha sacado de los edificios, no nos deja reunirnos como acostumbrábamos. Nuestras estrategias se han visto minimizadas por no tener la oportunidad de reunirnos en grupos, estudiar en grupos. Surge la pregunta: ¿cómo hacerle? Y claro, nuestra sociedad no ayuda, nuestra sociedad toma su rumbo, es muy egoísta, es materialista, autosuficiente. Y con esto del COVID-19 y lo que le he mencionado se arma como un cóctel que hace que la predicación del Evangelio, la misión y el reino de Dios sea un poquito más complicado si no sabemos enfrentar bien la situación. Tiempo atrás, cuando comenzó el COVID, yo conversaba con la iglesia y a través de una predicación yo decía: tenemos que aprovechar los tiempos difíciles. Siempre de una situación difícil se puede sacar algo mejor, nuevas oportunidades. Y creo que esa es la forma en que tenemos que tomar este tema. Pero necesitamos volver a analizar en las Escrituras el tema acerca de reino de Dios y misión. Necesitamos entender a qué se refería el Señor Jesucristo cuando Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ya está aquí. Vino un nuevo tiempo que nos debe dar las estrategias y las ganas de que aunque venga algo complicado y difícil, nosotros podemos salir adelante de una mejor manera. ¿Qué hacemos entonces? Porque vivimos en una sociedad que nos entrena para pensar de manera humana y no divina. Y vivimos en un tiempo que nos entrena para pensar de forma material y no espiritual. Y ese es uno de las grandes murallas que tenemos para no avanzar con el tema del reino de Dios y las misiones y la misión que tenemos como iglesia. Jesús inaugura un nuevo tiempo con su venida y creo que su mensaje y su reto es claro: vivir y predicar el reino de Dios a como dé lugar, no importando la situación y el contexto. Y a través de la historia hemos pasado por muchos tiempos difíciles, este no es la excepción. La primera declaración de Jesús acerca del reino de Dios en público está en Mateo capítulo 4 versículo 17. En Mateo capítulo 4 versículo 17 Jesucristo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él comenzó a predicar. Cuando comienza a predicar fuerte a las masas y directo al corazón de la gente, su mensaje fue: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado. La palabra arrepentirse me llama la atención en este pasaje y en este versículo. El Señor Jesús dice: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está aquí, ha llegado, se ha acercado. La palabra arrepentirse no es una palabra religiosa, como nosotros entendemos hoy en día. Cuando Jesucristo les dijo arrepiéntanse, en el contexto en que lo dijo, la idea que Él tenía era: cambien de mentalidad. Hoy en día cuando uno dice arrepiéntanse, eso suena muy religioso, pero en el momento en que Jesucristo lo dijo no era religión, era un cambio de mentalidad. Jesucristo, en otras palabras, en el contexto en que les dijo arrepiéntanse, les estaba diciendo: cambien de mentalidad.
cambien la manera en que fueron enseñados. Jesús está diciendo, cambia de actitud, tu modo de ver las cosas, cambia tu sistema de creencias, cambia tu manera de ver la vida. Cuando Jesucristo dijo arrepiéntanse, más que una palabra religiosa era una palabra psicológica, diría yo. Estaba atacando directamente la mente de las personas diciendo, cambien. Ha venido un nuevo tiempo, por eso es que él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Si antes estaba lejos, ahora está cerca. En una oportunidad dijo, el reino de los cielos está aquí. Y se refería a él mismo, inaugurando este tiempo. Después de todo lo que hemos vivido en el último año, si alguien sigue pensando igual, y eso es lo que reflexionaba al desarrollar este tema, después de lo que hemos vivido, si alguien sigue pensando de la misma manera en cuanto a misión y en cuanto al evangelio y cómo predicarlo, esa persona quedó obsoleto completamente. Y en eso estamos hoy en día. Todos los líderes, creo, de muchas iglesias están cuestionando la forma en que estamos haciendo evangelio, o por lo menos la forma en que hay que hacerlo ahora. Es necesario cambiar. El reino de los cielos ha llegado. Es un reino. No es una religión, es un reino. Jesucristo dijo, no dijo la religión ha llegado, dijo un reino ha llegado. Y un reino es una nación. Y una nación tiene principios, ideales y gente. Hay trabajo en un reino. Mira lo que dice Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. ¿Por qué me preguntan cuándo va a venir el reino de Dios? El reino de Dios no se somete a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes, les dijo Jesucristo. ¿Qué pregunta más tonta es esa de cuándo va a venir el reino de Dios? ¿Que acaso no lo perciben? ¿Que acaso no lo están escuchando en la predicación que estoy entregando? En otras palabras, les dijo Jesucristo. El reino de Dios no es solo físico. Esa es la idea que Jesucristo tenía cuando les respondió que la venida del reino de Dios no se puede medir, no se puede someter a cálculos. No es algo físico, quiso decir Jesús, es algo mucho más que físico, es algo que no se monta, no es algo que se monta como un edificio. El reino de Dios se mueve en personas, eso es lo que estaba tratando de decirle Jesús a la gente de su tiempo. Es un agente vivo, es Cristo entre nosotros. Ahora yo lo entiendo bien y ahora tú tienes que entenderlo bien. Es Cristo viniendo a nosotros y haciendo mover el evangelio para salvación a otras personas. Es algo vivo. Así que el gran reto que Jesucristo presenta cuando comienza a desarrollar este tema es un reto para la iglesia de hoy. Necesitamos buscar el reino de Dios que se mueve en personas, que es un agente vivo. ¿Acaso Jesucristo no dijo supuestamente que deberíamos pedir que el reino venga? ¿Se recuerdan en la oración que él enseñó? Vénganos tu reino, es lo que está diciendo el Señor, Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vénganos tu reino, esa es la petición que debiéramos tener hoy y la oración que deberíamos tener todos los días. Señor, acerca tu reino, haznos vivir en esos valores, en esos principios y en lo que necesitamos predicar. ¿Acaso Jesús no nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas van a ser añadidas? Era eso lo que tenían en la mente. El reino de Dios es primero que cualquier otra cosa. Y creo que es el tema que necesitamos rescatar hoy otra vez. Yo he predicado mucho acerca de esto, pero llegó un tiempo donde hay que volver a predicar lo mismo porque ya no se saborea igual. Ahora es antes del COVID y después del COVID. El COVID nos dividió la historia, por lo menos a esta generación. Siempre hablaremos de antes y después del COVID-19. ¿Cómo le llamamos a este tema? Donde Jesucristo está diciendo, busquen primero el reino de Dios, el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo le llamamos? Misión.
Esa es la palabra clave. Es una palabra que vas a comenzar a escuchar por lo menos aquí en Renova más seguido. Nuestra misión debe impregnarse de los valores del reino. Yo quiero que analicemos un pasaje que lo he predicado y lo he enseñado muchas veces aquí en la iglesia, pero como les decía ahora, después del COVID se saborea y se lee de una manera diferente. Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, para que lo tengas ahí listo en tu Biblia. Mateo 9, 35 al 38. Van a ser los versículos donde estaré reflexionando. El contexto de Mateo capítulo 9, especialmente donde se narra este pasaje, es donde Jesús viene haciendo una serie de milagros. El contexto de este pasaje es Jesús haciendo milagros, sanando a una mujer con flujo de sangre. Lea anteriormente al capítulo 9, versículo 35, y se va a dar cuenta que Jesús resucita a una niña, sana ciegos, libera endemoniados. Jesús habla de misión y reino, el pasaje que vamos a leer ahora, en un contexto de acción. Cuando hablamos del reino de Dios y su justicia, cuando hablamos de predicar el evangelio del reino, estamos hablando de accionar. Y creo que es lo que tenemos que hacer hoy como iglesia. Y tenemos que pensar bien cómo es que vamos a accionar. Necesitamos hacer una lista de cosas de cómo accionar para predicar el evangelio. Reino y misión van de la mano. Ojo con esto, reino y misión son temas que van de la mano. Es casi sinónimo en las escrituras. Mira, aquí está la pregunta para desarrollar el tema de hoy. ¿Cuáles son los elementos de una misión del reino? ¿Cuáles son esos elementos? Según Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos al versículo 35 de Mateo capítulo 9. Dice, recorría Jesús todas las aldeas y ciudades. Recorría Jesús, y son dos palabras que me hacen pensar en el primer punto. Necesitamos desarrollar una misión integral. ¿Cuáles son los elementos de misión y reino? El primer elemento que yo veo aquí es algo integral. Dice el versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando dice ciudades y aldeas? Pues a mí se me viene a la mente algo grande y pequeño, grupos y personas, algo urbano o algo rural. Algo que está en el centro, en el downtown, y algo que está en la periferia, más hacia afuera. Como usted quiera llamarle. Pero Jesús no se quedaba en un solo lugar. Jesús era integral. Y ahí es donde está el primer punto. Integral. Es decir, completo. La palabra integral viene de algo completo, que tiene todo lo necesario. Cuidado. Por ahí te van a predicar otro evangelio. Te van a decir que el evangelio es solo para académicos o solo para los pobres. No sé si has escuchado eso. O ahora salieron que solo para los ricos. Es decir, la gente siempre va a estar buscando encajar el evangelio en algo específico. Quiero decirte algo, para Jesús el evangelio era integral. Por eso que cuando veo aquí estas dos palabras, ciudades y aldeas, entiendo que Cristo no estaba en un solo lugar. Cristo se movía. Estaba en la ciudad y estaba en el pueblo. Iba por el camino y estaba en el templo. Hablaba con ricos y hablaba con pobres. Tocaba a leprosos y dejaba que gente viniera y lo tocara a él. Era un hombre integral en el sentido de que buscaba todos los puntos. Muchas veces como iglesia somos un poco cerrados en ese camino y comenzamos a hacer un tipo de evangelio y un tipo de reino y misión demasiado encajonado en lo que nosotros creemos que debe ser la iglesia y la misión. Pero Jesús no era así. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Jesús no solo hablaba con grandes multitudes, también se detenía a hablar con la gente. Él se acercaba a todo tipo de gente, diversas clases sociales, diferentes edades. Un día estaba conversando con un viejo, otro día estaba conversando con un joven, otro día sentaba a los niños en su regazo. Jesucristo era integral. La misión necesita ser integral. El versículo 35 nos da más detalles de una misión integral. Vamos al versículo 35 otra vez de Mateo capítulo 9. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
Y aquí vienen 3 verbos que usted necesita subrayar en su Biblia, porque necesitamos desarrollarlo en una misión, en ese reino de Dios que se ha acercado. Dice que en estas ciudades y aldeas se le enseñaba en las sinagogas de ellos y predicaba el evangelio del reino. Ahí está otra vez. Sanando, dice, toda enfermedad y toda dolencia. Los 3 verbos aquí son enseñando, predicando y sanando. Son 3 verbos que necesitamos subrayar y rescatar, reflexionar y pensar después del COVID-19. Enseñando. La enseñanza ha cambiado mucho. Si tú no te has dado cuenta de eso, la enseñanza ha cambiado mucho. Creo que como iglesia necesitamos cambiar el chip. A veces estamos esperando los cursos que nos van a enseñar algo. Y la enseñanza está en tu casa, está en la palabra, está en el amigo que está dándote un consejo todos los días, está en todos aquellos que conversan de la palabra de Dios y las escrituras. Pero hemos perdido eso porque nos hemos acostumbrado a sentarnos en una silla para escuchar una enseñanza. La iglesia ha sido así los últimos 100 años. Y nos hemos acostumbrado a ser consumidores de un mensaje, de una enseñanza, y hemos tergiversado lo que realmente significa enseñanza. Hemos llegado a perder generaciones por no entender bien esto. Porque mientras estamos sentados nosotros ahí aprendiendo un curso, nuestros hijos están haciendo otra cosa. Y nunca hemos traspasado la enseñanza que nosotros hemos recibido. La enseñanza puede desarrollarse de muchas maneras. Después del COVID-19, quiero decirte que una de las principales maneras en que se va a desarrollar es en casa. Y tú eres el maestro. Necesitamos más enseñanza en la familia. Necesitamos más enseñanza entre amigos, grupos. Saben, ahora, si tienes gente de confianza, creo que deberíamos empezar a juntarnos otra vez. Aunque sea en distanciamiento, pero en confianza, y enseñarnos, abrir la palabra y descubrir lo que ella tiene para nosotros. Las nuevas generaciones quieren aprender y quieren ser enseñados también, pero quieren ver maestros genuinos, quieren ver mentores genuinos, reales, cercanos a ellos. La enseñanza ya no es de cualquier maestro. La enseñanza en las nuevas generaciones tiene que ser de una persona que tenga confianza con ellos, o no lo aceptarán. No aceptarán la enseñanza. Jesucristo tenía maneras interesantes de enseñar. Él enseñaba en una barca, en el lago. Él enseñaba en una montaña. Él enseñaba a través de parábolas, narraciones, historias. Él enseñaba a través de un milagro. Él enseñaba a través del ejemplo. Jesucristo era integral en su manera de enseñar. Yo no sé qué tenemos que hacer ahora. Viene un tiempo de cambios. Grupos de lectura de la Biblia. Hemos dejado de leer la palabra. Necesitamos grupos de interacción, de lectura bíblica para poder ser enseñados. Hemos estado acostumbrados a que nos den con cuchara los principios bíblicos, cuando nosotros podríamos comer en abundancia si leemos las Escrituras y buscamos comprensión de ella en grupos de lectura, en grupos de intercambio del aprendizaje que tenemos de la lectura simplemente. No sé, son ideas, pero necesitamos cambiar. El otro verbo aquí es predicando. Predicar es diferente a enseñar. A diferencia de la enseñanza, la predicación debe exhortar, debe retar y debe desafiar a las personas. Con la enseñanza tú aprendes. Con la predicación tú pones en práctica lo que aprendes. ¿Captan la diferencia? La predicación debe ser fuerte, debe ser un poco más agresiva. ¿Dónde predicamos? Pues por años nos hemos acostumbrado a recibir una predicación el domingo. Ahora, después de la pandemia, ya no va a haber límites para la predicación. Creo que yo tomo la palabra del Señor cuando dice predica a tiempo y fuera de tiempo. Porque Dios nos ha sacado de los templos. Y la predicación necesita esparcirse, necesita ir hacia los lugares donde se necesita exhortación, donde se necesita ánimo. Si las personas no están llegando aquí, entonces tenemos que salir nosotros a animar, a exhortar y a desafiar.
Vienen tiempos de cambio. La pregunta es, ¿qué enseñamos y qué predicamos? Y ahí es donde los valores del reino tienen que resaltar. Y necesitas comenzar a leer las Escrituras y a buscar esos valores que tú necesitas enseñar y predicar. Pero está el tercer verbo me impacta. Siempre me ha impactado, pero después del COVID-19 ya no es lo mismo. Jesucristo dice que iba por las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Y subráyalo por favor con un color bien que resalte. Sanando toda dolencia. ¿Sanando qué? Dolencias y enfermedades. Este punto es clave en la misión del evangelio del reino. Jesús no solo veía a las personas como almas. Jesús no veía almas caminando por ahí. Jesús no veía solo pedazos de carne caminando por ahí. Jesús veía personas con sentimientos, con emociones, con necesidades físicas y espirituales. Él no separaba el alma del cuerpo. Jesús, cuando fue a la gente, tocó a la gente. Él podía sanar a un leproso con un chasquido de dedos, pero él prefirió tocar al leproso. Había que tener un contacto. Hemos bromeado aquí en la iglesia y creo que Roy ya lo ha mencionado, ¿no es cierto? Y si nos piden orar por alguien que está enfermo, ¿cómo lo vas a hacer? Pues te cuento que Jesucristo iba a orar por un leproso y tocaba al leproso. No decía, manténganmelo por allá lejito. No, había que ir y había que orar por él. Los tiempos han cambiado. Definitivamente los tiempos van a cambiar. El mensaje que el Señor traía era un mensaje integral. No solo eran palabras, no solo eran sermones, también había sanidad en las personas. Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 36. El siguiente versículo 36, dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¡Wow! Yo he leído muchas veces este pasaje, pero en este momento es más desafiante leerlo, porque dice cómo Jesús vio a la gente. Este versículo me está diciendo cómo Jesús veía a las personas. No como almas, no como pedazos de carne, los veía en forma integral. Reflexiona solamente en estas dos palabras, desamparadas y dispersas. Reflexiona en esas dos palabras, desamparadas y dispersas. Así es como las veía el Señor, sin guía, sin pastor. Es algo físico, espiritual y emocional. Desamparadas y dispersas. ¿Y cómo está la gente allá afuera hoy? Desamparados. Porque la sociedad nos prepara para ser egoístas, para ser autosuficientes. Y cuando tenemos un problema, ¿qué es lo que hacemos? Lo escondemos, lo guardamos o buscamos soluciones. No sé, las soluciones de hoy son de las más ridículas hasta las más ineficaces. Tratamos de buscar una aplicación en el teléfono que nos ayude a desarrollar algo en nuestra vida, algún hábito o alguna cosa. La gente está perdida y sin pastor. Déjame decirte que una aplicación o un comentario en el chat no te va a llenar. Lo que la gente necesita hoy en día es el evangelio del reino, que es Cristo en nuestros corazones. Jesucristo, cuando entregó el mensaje, lo entregó en forma integral, porque vio la necesidad de las personas. Estaban desamparadas y dispersas. ¿Qué se te viene a la mente con la palabra dispersas? Es que cada uno andaba en su camino. Cada uno está buscando hacer lo suyo propio, y no es lo que está ocurriendo ahora, que se ha acrecentado con el COVID-19. Cada uno está buscando protegerse de la manera que pueda. ¿Y los demás qué? Vienen nuevos tiempos. ¿Qué haremos? ¿Cómo podemos acercarnos a las personas y no solo verlos como un alma con pies ahí? Necesitas tener a Cristo en tu corazón y ya. No es solo
ten a Cristo en tu corazón para que seas salvo. Necesitamos acercarnos en forma integral a las personas. Yo no sé qué es lo que vamos a tener que hacer. Eso es lo que hemos estado conversando en estos días. Y estamos pidiendo dirección del Señor para que Él nos diga qué hacer y cómo acercarnos y cómo perder el miedo a desarrollar las nuevas estrategias que vienen ahora post-COVID-19. ¿Dónde y cómo podemos enseñar, predicar y sanar? Ahí es donde van a venir los retos. Y si eres miembro de Renova y estás escuchando esta noche la reflexión de la palabra, vienen retos. La pregunta es, y aquí las visitas me van a disculpar, le voy a hablar a la gente de mi iglesia, es ¿qué vas a hacer cuando vengan los retos? No son los retos de Miguel Avilés ni de algunos líderes aquí en la iglesia, son los retos del Señor para su iglesia. Son los retos que tiene el Señor hablando en nuestras vidas a través de su Espíritu para que sigamos caminando post-COVID-19. ¿Qué vas a hacer cuando vengan los retos? Ahí te voy a dejar el desafío. El reino de Dios también se muestra en una misión, y esto lo veo aquí en el versículo 36, en una misión compasiva. La palabra compasión aquí es interesante. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Subrayen esa palabra. Me fui al griego para tratar de buscarle un poquito más de sentido a la palabra compasión, porque la palabra compasión en español y en el contexto donde vivimos es lástima. Alguien dice, siento compasión por esta persona, es como lástima, no es lástima a lo que se refiere aquí. Cuando Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, la palabra es mucho más fuerte. Viene de una palabra griega y de las raíces latinas de sufrir con alguien. La palabra da la indicación de sufrir con una persona. Es mirar a la persona, pero acercarse a la persona, abrazarla, y si la persona está llorando, es llorar con ella. Es acercarse a una persona, abrazarla, y si la persona está alegre, alegrarse con ella. Eso es compasión. Compasión es un toque, es un acercamiento, y tiene más que ver con la pena, la tristeza y la necesidad. Pero involucra un toque, y es el desafío que tenemos hoy. ¿Cómo hacer ese toque sin enfermarse de COVID? Dice usted, ¿verdad? ¿Cómo hacerle? Ahí es donde está el reto para hoy. Compasión. Cuando Jesús vio a la gente, dice que tuvo compasión, no lástima. Compasión entonces viene de esa palabra de raíz griega que junta dos conceptos: sufrir con. Es decir, no es solo sentir, sino dar un paso más allá. Es accionar y unirse a la persona en su dolor, en su aflicción, en su pesar y en su necesidad. La misión basada en los principios del reino, en la predicación del reino, porque aquí en este pasaje Jesucristo estaba predicando el evangelio del reino, dice. En este contexto la misión nos obliga a relacionarnos con la gente. Porque si vamos a tomar la misión como Jesús la hacía, estamos obligados a relacionarnos con la gente. Otra vez lo digo, yo se los he dicho muchas veces, el trabajo online que estamos haciendo es una parte muy pequeña del trabajo que vamos a empezar a hacer como iglesia. Sí es cierto, hemos perfeccionado un poco el sistema online, y qué bueno, vamos a seguir predicando así, pero no es la única manera de predicar. Si vamos a tomar los conceptos que están aquí del evangelio del reino que predicaba Jesús, necesitamos una misión más integral, más compasiva, que nos haga relacionarnos con personas. Y la relación con personas está allá afuera y necesitamos buscar esa relación. Necesitamos ir a las personas que están desamparadas y dispersas y acercarnos a ellas. Vienen retos, se los digo con anticipación, para que no diga después no me dijeron. Vienen retos. Y por último, el reino de Dios también se muestra en una misión número 3 que necesita obreros. El pasaje dice ahí en el versículo 37 y 38 de Mateo capítulo 9: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros son pocos. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? A la verdad, los desamparados y los dispersos están por montones, pero los obreros para ir y hacer en la misión, el evangelio, son pocos. Entonces aquí es donde viene la oración, y esta es la oración que tenemos que tener hoy día, y vamos a terminar orando hoy con eso. Versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros para cosechar. Eso es lo que está diciendo aquí en otras palabras. Que envíe personas, gente que tome el reto, el desafío de hacer misión con los valores del reino, viendo la necesidad de toda esa gente que están desamparados y que están dispersos. Estos versos nos dicen que el gran problema de la misión, el gran problema de que el reino de Dios sea enseñado, predicado y mostrado en hechos, sanidad, es nada más y nada menos que la falta de obreros. Y ahí está el reto. Si tú estás mirando y tú tienes el deseo de servir al Señor y dices, Miguel, yo entiendo el concepto de reino y misión y entiendo lo que tenemos que hacer. Dame el reto y me uno a ese grupo de obreros. Cuando yo veo la palabra obreros aquí, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cómo es un obrero? A mí lo que se me viene a la mente es un obrero de la construcción, casco, ropa de trabajo, esa ropa gruesa, ese tipo de ropa, esa mezclilla que no se va a dañar o no se va a romper tan fácil, porque el trabajo es duro, el trabajo es pesado. Cuando veo un obrero, veo a una persona con zapatos firmes para que no te vayas a golpear con algo. La ropa de un obrero, el casco y los implementos que tienen son para trabajo. El Señor está diciendo aquí que falta ese tipo de personas que tome en serio el trabajo. Cristianos hay muchos, obreros que sientan como Jesús sintió por la gente, esos son pocos. ¿Entendiste lo que quise decir? Porque es una crítica a la iglesia hoy. Cristianos hay muchos, obreros hay pocos. ¿Cómo Jesús veía a la gente? Porque un obrero es alguien que ve como Jesús ve, con compasión, como ovejas que no tienen pastor. Así son los obreros que ven como el Señor, y esos son pocos. Escuchen, esta misión necesita obreros. El Señor está reclutando obreros, gente que esté dispuesta a servir con una nueva mentalidad, gente que esté dispuesta a ponerse esa ropa de trabajo, gente que vea la misión como una misión integral. No es una misión de hacer una cosa, no es solo en un lugar, es en diferentes lugares y de diferentes maneras. Ya no podemos hacer la obra en un templo de 4 paredes, necesitamos salir. Ese es el tipo de misión que vamos a comenzar a hacer ahora. Ese es el tipo de misión que necesitamos, integral, compasiva, que reclute obreros, que tengan la visión que tenía el Señor. La pregunta es, ¿estás dispuesto? La pregunta es, ¿aceptarás el reto del Señor? Vamos a orar. Padre, Señor, tu palabra es más que clara con nosotros. Tu palabra, Señor, nos exhorta y nos invita a enseñar, a predicar y a sanar toda dolencia. Al puro estilo de Jesús, mirando a la gente con compasión, no con lástima, con compasión verdadera, en el contexto de como Jesucristo lo dijo, de ir y tocarlos, de ir y estar con ellos, de ir y estar en sus penas y dolores, sufrimientos y necesidades, necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades espirituales. Pero Señor, ¿cómo nos ha costado hacer eso en los últimos 100 años? Señor, ya no queremos estar en una posición
de inactividad frente a la misión y al reino de Dios que tú nos has dado en Cristo. Ayúdame a tomar el reto, Señor. El Señor está pidiendo obreros. ¿Quién acepta la invitación a trabajar? No es una invitación a la salvación. Yo sé que tú eres cristiano. Es una invitación a trabajar en su reino y en su misión. Padre, quiero orar por aquellos que han escuchado esta reflexión, este tiempo de tu palabra y han sentido de tu parte, Señor, ese llamado a servirte, Señor. Escucha sus oraciones y dale la oportunidad, Señor, de ser obreros tuyos en tu reino, en tu misión. Gracias, Señor Jesús, por cómo tú miraste a las personas. Yo quiero ser como tú, Señor. Dile al Señor Jesús: yo quiero ser como tú. Y mirar a las personas como tú las miraste, Señor. Dame la capacidad. Ayúdame. En el nombre de Jesús, pídeselo al Señor. Amén y amén. Quiero animarte. Saben, yo he conocido muchas personas en la vida. Termino con esto. Te lo cuento como un testimonio. He conocido muchas personas que han decidido en un momento en su vida, ya sea por una crisis, por una situación en su país, o por un llamado personal, o por algo que ocurrió en sus vidas, diferentes maneras, han decidido tomar el reto de ser un obrero del Señor. Muchos de nosotros hemos sido cristianos, entre comillas, pero ahora, después del COVID-19, ya no se puede venir a calentar la silla de la iglesia. Ya no se puede, la iglesia ya no puedes venir a la iglesia, no podemos llenar este lugar. Alguna gente me escuchó decir a mí alguna vez: necesitamos llenar estas sillas. Pues eso se acabó, el Señor lo quitó. Necesitas cambiar el chip en tu mente y decirle: Señor, si me quieres usar, úsame de la manera que tú quieras y de la forma que tú quieras, Señor. Hazme sentir como tú, Señor, y hazme mirar a las personas como tú las miras. Quita mi egoísmo, quita la manera de ser que he tenido en el pasado, y ayúdame a ver con compasión, en forma integral, y ayúdame a enseñar, a predicar y a sanar. No podemos seguir haciendo iglesia como lo veníamos haciendo. Y el testimonio que te iba a dar es que he conocido mucha gente. Mira, yo estudié en un seminario, he conocido otras iglesias, he estado en otros lugares y he visto cómo el Señor usa a personas cuando dicen: Señor, yo quiero servirte. Y si es tu deseo y así oraste en esta noche, yo sé que el Señor te va a guiar. Te va a guiar para servirle como un obrero, ya no más como uno de esos cristianos que asiste a la iglesia. Eso ya se acabó, el COVID lo quitó. Si no entendemos con el COVID, no vamos a entender con nada. Y si ya lo entendiste y quieres aceptar el reto, entonces empieza a dar los pasos que vienen. Yo decía aquí en el tema que vienen retos. Entonces, cuando venga el reto, y este es mi consejo, tómalo, agárralo y tómalo. Ya no van a haber más excusas para eso. Y va a ser tu decisión cuando venga la oportunidad que Dios te dé. Si necesitas hablar con alguna persona, quiero ser claro hoy día con esto. Si necesitas consejo, si necesitas alguna palabra de ánimo o necesitas un empujón, porque tú dices: yo quiero, pero necesito conversar con alguien, entonces aquí estamos. Ven y conversa con nosotros. Está Roy, está tu servidor, y hay otros líderes aquí en la iglesia que si tienes confianza con alguien, entonces habla del tema. Yo quiero servir al Señor como un obrero, ya no como antes del COVID. Ahora es después del COVID. Y pide consejo, pide guía. Vas a ver cómo el Señor te va a guiar. Van a haber muchas maneras de servirle. Dios les bendiga a todos. Nos vemos el domingo a la 1.